En Secretos de Necochea y Quequén estamos una vez más con el amigo Barak. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Muy bien, Marcelo, ¿y vos cómo andás? ¿Todo en Bien, orden? Me bien. alegro muchísimo. Hoy en un día fresco, ¿eh? Sí, pero lindo, Li- lindo para caminar y demás. y demás, por lo menos solcito. Esteban, cuando varias veces hemos hablado, uno recuerda haberte escuchado que entraste en un momento en la función pública. ¿En qué año, en qué ciudad o partido de distrito? ¿Y cómo era aquello? ¿Y cómo ves hoy la función pública, los municipios? ¿Se ha desarrollado? ¿Estamos estancados? ¿En qué año entraste? El año que yo terminé mis estudios fue en el 65 y mi primera actividad fue como jefe de bromatología en el partido de Lobería. Como veterinario. Con veterinaria, pero derivado a la inspección y control de alimentos Claro, de la población. En la parte veterinaria, en aquel momento, estudiábamos bromatología, claro. sobre todo para alimentos de origen animal, Ujú, porque la otra parte de origen vegetal también teníamos ciertos conocimientos que empleamos en el mismo laboratorio. claro, este, Era más para ingenieros agrónomos o especialistas en la parte vegetal, claro. pero en una comuna chica como Necochea igual. En Necochea había un equipo muy bueno de dermatología, Mm, que tenía 4 colegas, trabajaban muy bien, tenían la parte de bacteriología, que también la teníamos en Lobería. Eh, ¿Cómo te podría decir? Que hacía la parte de bacteriología bastante fina, porque en aquel tiempo no estaban las técnicas modernas. claro, Se claro. hacían cultivos directos de gérmenes y tenías que tener un laboratorio. Y uno de los grandes problemas de aquella época era la tuberculosis. Oh, Y en oh, Lobería había un pabellón provincial y había un entendimiento entre la municipalidad y la parte de tuberculosis, que era dirigida por un profesional médico, claro, nativo de Necochea, el doctor Mavi, me acuerdo, se hacían los cultivos, se claro. atendían y se internaban. Te digo, menciono la tuberculosis porque la afinidad que tiene con veterinaria. El bacilo tuberculoso eh, humano es primo del bacilo tuberculoso del vacuno. Ah, Y mira, también mira. hay otro bacilo tuberculoso que anda caminando por ahí, gambeteando muchas veces, que es el aviar. Bien. Ahora, ¿el antivirus existía en esa época? No, no, existía, sí, existía. El antivirus se había descubierto. Existía como una enfermedad, pero no estaba tan estudiado, determinado como ahora, ¿viste? Claro. Claro, pero tenía conocimiento. Había varios virus, el virus de ébola y Ah, varios virus más que se conocían, pero no estaba bien determinada su estructura. Porque el virus hablar de virus ya es complicado porque es una partícula muy pequeña y hay que tener aparatología especial, que generalmente las comunas municipales no tienen. claro. Lo que tienen es la parte química, bioquímica de la leche, control de carne, todo, y la parte de gérmenes, bacteriología. Mm, Eh, por ejemplo, una bacteria, un bacilo, una salmonela, digamos, el más común, la diferencia entre un germen de salmonela es como si vos tomás un micro de estos que pasan por acá, el tamaño, sí, y el virus es la gomita de aquel coche que está enfrente. claro, Hay una diferencia en tamaño, entonces la tecnología es completamente distinta. claro. Ahora, todo eso que ustedes hacían en el 65 en adelante, hoy se hace de la misma manera, hemos progresado, cada municipio se trabaja totalmente distinto en este aspecto en lo que hace a la población, porque después se está tratando de La mejorar. población se ha avanzado mucho en el control de enfermedades. Claro. Yo te puedo hablar de algunas enfermedades como la triquinosis, por ejemplo, que es una enfermedad de cerdo, que en Lobería y en Necochea había mucha.
Entonces las municipalidades tenían un servicio gratuito de control. En aquel tiempo la triquinosis se diagnosticaba en forma directa, es decir, con un triquinoscopio, un aparato óptico, un microscopio de alto poder, estudiabas la carne del cerdo a analizar. Hoy en día se hacen análisis más sofisticados, con análisis enzimáticos que se llaman, que son más precisos y más rápidos. Se ha avanzado tecnológicamente. Ahora en sí creo que el funcionamiento de la bromatología, te digo que en las calles en general, tanto en Necochea como en Lobería, era mucho superior, más superior el control en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Ahora. Por ejemplo, hemos hablado de varias cosas que no veo acá en Necochea. Vos ves un micro, no es crítica, es lo que ves todos los días. Larga mucho humo de una mala composición del gasoil, y por otro lado ves verdulerías que tienen toda una exposición en la calle. Es decir, la contaminación de humo que hay es terrible. Yo le digo a la gente como un consejo de antiguo bromatólogo que lave bien la fruta, porque la cantidad de carbono que debe haber en eso es terrible. Y verduras con mayor razón también. Te digo, de verduras de hoja verde que están expuestas a la calle. Ponerle una naranja, puede ser, pero una manzana que, si vamos que la manzana, la mayor cantidad de vitaminas tiene en la cáscara, ahora tendrías que lavar y comerla entera. Pero acá te cuesta. Te cuesta. Y esa es una medida que está prohibido, y sin embargo... el uso, el común. El común después tú no podés poner ese tipo de mercadería. O sea, en cada pueblo había un matadero. En aquellas épocas. En aquellas épocas, te digo, la historia del matadero es muy interesante, porque en 1954 hay una disposición del gobierno provincial, era el intendente, el gobernador era Aloe, creo, que hizo 40 mataderos en toda la provincia. En Necochea tenía un tipo colgadero, otro sistema, era antiguo, era en Lobería se hizo un matadero modelo, igual al de Azul, igual al de Juárez, igual al de Cerro. Conocí el de Coronel Pringles, yo también. Modelo. Que se podían matar incluso cerdos, porque te hablo del cerdo porque pesaba agua caliente. Es una técnica distinta, pero se podía hacer. Y se avanzó muchísimo, se avanzó mucho en bromatología, pero después se estancó. No se estancó la parte de laboratorio, porque eso ha avanzado y se puede determinar bien. No avanzó nada en el control callejero, el control de negocios, carnicería, el control de despacho de carne. Vos fíjate que una vez lo dije acá, una vez vi un camión llevando carne a una carnicería y detrás venía un batallón de infantería de moscas. Entonces, viste, eso no puede ser. Hay que tomar medidas, pero no son medidas bromatológicas de técnica, son medidas de práctica normales, viste. De higiene y salubridad poblacional. Práctica, claro, práctica, pero viste, en todo. Entonces, yo, porque en los últimos días se habla mucho del antivirus. En aquel entonces dijiste no era común. No, el antivirus existía porque el origen del antivirus fue un virus que se descubrió. Los primeros casos creo que descubrieron un tipo de enfermedad en la guerra de Corea. Y después en la guerra de Vietnam se determina en forma precisa un virus que es transportado generalmente por roedores. Exacto. Sí. Y después en la Argentina, evidentemente hay mucho, pero con las vacunas y demás, todas estas medidas de enfermedades contagiosas, hay que trabajarlas a nivel vacuna y la parte de limpieza, higiene. Son los dos factores fundamentales. Ahora, estando en una ciudad como portuaria, ¿el antivirus lo tenemos cerca en ese aspecto? No, en ese aspecto no. Generalmente
No tengo datos de que el puerto es más en el interior. Alberto, En el campo, las lautas y ratas de campo. Alberto, esa cuestión quería consultar, porque acá se ha hablado mucho los últimos días del antivirus y hay mucha rata por el puerto, ¿no? Comiendo el cereal del puerto y se hacen colonias grandes. ¿La rata transmite el antivirus? Sí, ella no lo transmite, es portadora del virus y que infecta el virus. Lo transmite como un fomique, es decir, un elemento que toca a uno y toca al otro. No toma la enfermedad, ella transmite el virus. Puede transportar Es la que lleva. el virus, lleva y Claro. claro. O sea que se corre el riesgo de estar en una ciudad portuaria que probablemente tengamos. El problema es que en una ciudad portuaria, si se contamina alguna rata, esta puede hacer un desastre en esa zona, ¿viste? Ajá. Pero no tengo presente que haya habido antivirus en esta zona. Puede existir, porque con la logística que hay, tránsito de camiones y demás, puede existir. Claro. Pero no sería de subsistencia propia de acá, sino traído de otra zona. Ajá. Carlos, ¿Cuál es la mejor forma de combatir? ¿Cuál es la mejor forma de combatir las ratas, no? La colonia de ratas. mira, las ratas, la forma de combatir que se combatía antes, había una técnica muy sencilla que teníamos en Lobería. Teníamos un grupo de gente, eran tres, que se dedicaban, usábamos perritos de esos chiquitos, ratoneros, Potter, por ejemplo, que hacía un control de ratas en las escuelas. Claro. Primero se fumigaba toda la escuela, se ponían las clases, luego veneno se ponían y luego lo que podía quedar, los perros eran prácticos en determinar las ratas. Se hacen prácticos y te ubican donde puede haber rata viva. Pero después te apareció una rata, a vos te interesa eso, esa rata que bajó del barco, que tiene ventosa, que le decíamos la rata aérea. La rata aérea es la que está arriba. Es más fácil de convertirla que está abajo, en la cueva. La que está arriba se va arriba. Y tú trepas. Es increíble. Es una rata más chica, una variedad de ratas. Y cuando aparece esa es mucho más difícil de combatir, porque está en los techos. El problema de los puertos es eso, que la que hay en los puertos es la rata esa que decíamos aérea. No conozco, no me acuerdo el nombre técnico, pero otro tipo de rata. Es decir, que la tipa bajaba por la soga, no sé, baja por cualquier lado, o sea, y vive arriba, abajo, en cualquier lado. Claro. Es una multifacética para su modo de vivir, ¿viste? En Avellaneda hay un caso, había muchas ratas, y allá por el año 20, el intendente de Avellaneda, tengo un dato al margen, trajo una rata europea, que era una rata de mayor tamaño, y combatía la rata de los basurales de Avellaneda. La idea es extraordinaria, es una lucha biológica. Pero ¿qué pasó? Que las ratas europeas se enamoraron de las ratitas argentinas, no las mataron tanto, y hizo un híbrido de rata que después no lo podía matar. Esto pasó, lo doy como dato curioso, que pasó en el año, sí, fue en el 20, por ahí, en Avellaneda. Es decir, que la rata es muy difícil combatir, se reproduce mucho. Creo que la reproducción de la rata creo que es cada 30 días. Tiene. Claro. Calcula, tiene una rata, la cantidad de ratas que no las controlas que puede tener. ¿Y hay algo para llevar adelante como control, digamos, digo, municipal, portuario o quien corresponda? El asunto de ratas, la municipalidad tenés un equipo que tiene que ser especializado en ratas. Hay varias técnicas para combatirlas y tiene que ser un equipo. Yo creo que para Necochea, un equipo de Necochea del puerto, tenés que tener 10 personas exclusivamente trabajando continuamente en eso, con un equipo bien preparado, con todo el equipo, con toda la tecnología moderna. Todas estas preguntas vienen acaso porque en las últimas horas se ha hablado mucho del antivirus
pero no se descarta que acá en Necochea haya habido problemas con gente que han sido, por suerte, aparentemente no ha llegado a extremos y han zapado, como se dice habitualmente. No, como son versiones, tampoco uno puede hacerla, pero qué mejor prevenir que curar, ¿no? Por eso se podría hacer, y la familia, la gente, el ciudadano, también podría tener algo para hacer. Mira, lo único que tiene que tener el ciudadano es una higiene personal muy grande y una higiene muy grande también en el lugar en que vive. Otra cosa no puede hacer, por la parte de tecnología no lo puede hacer. En cuanto al virus, hay un concepto de algunos pensadores, hay un español, que los españoles son todos medio poéticos, que dijo, un virus es material genético expuesto al medio ambiente en que vive. Mirá que definición espectacular. Quiere decir que si tiene un virus, un antivirus acá, ponele ahí, el peligro más grande, ¿sabes cuál sería? Que mute, que haga una variante. Entonces no haya vacunas ni controles. Se adapte al lugar, digamos. No, que se adapte uno, pero que este virus, que tiene un ADN, el ADN es la parte genética, que mute hacia una variante y que las vacunas anteriores no anden, como puede pasar con el COVID. Claro. Alberto, ir terminando la entrevista, pero quiero recordar algo que yo, habiendo realizado recopilación para la historia de Quequén, que en un momento lo que era la administración de Puerto había formado una cuadrilla ratonera, porque en ese momento trabajaban con bolsas y estaban estacionadas las bolsas. O sea, lo que estás pidiendo es revivir esa cuadrilla ratonera. Sí, con la tecnología moderna. Eso tiene que estar continuo. En un puerto tiene que estar continuo. Es fundamental. Es como que no bajen contrabando. Si no tenés eso, ¿viste? Y lo tienen en todos los puertos. En todos los puertos. No solo para ratas, para todo tipo de infección, ¿viste? Claro. Uno porque hace hincapié en el antivirus que tanto se habla últimamente, ¿no? Generalmente hay profesionales especializados en epidemias y a cargo de un profesional que organice toda esa logística, ¿no? Esteban Barak, siempre apelamos a tu sapiencia, a tu conocimiento. Gracias. Bueno, gracias a usted, amigo. Bueno, y nosotros, como siempre te decimos, suscríbete.